Bueno, mis amados hermanos, entrando en la tercera clase, a mí me gustaría que ustedes me acompañen para leer dos versículos muy importantes. Y los versículos son 2 de Timoteo 1, 13 a 14. Y luego 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, 13 a 14. Y luego vamos a ir a 1 de Timoteo 4. Déjame leer este versículo aquí arriba, a la parte arriba de las notas en la página 19. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo está hablando con su discípulo Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, y él quería animarle de retener la forma de las sanas palabras que él había oído de Pablo, de retener, de mantener la sana palabra en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es decir, retener la palabra con el carácter de Jesús. Debemos predicar fielmente la palabra de Dios con el carácter, la fe y amor que es en Cristo Jesús, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mis amados hermanos, yo creo que sí hemos aprendido de las primeras dos clases de la historia de la iglesia es la importancia de guardar nuestra integridad y guardar nuestra doctrina. Porque habían muchos que se cayeron en falsedad doctrinal o ellos se cayeron moralmente. Y una de las cosas que necesitamos hacer muy bien es guardar nuestra integridad y nuestra doctrina. Mira conmigo a 1 de Corintios, perdón, 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 6. 1 de Timoteo 4, 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Mira versículo 10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Qué vemos aquí en este pasaje en 1 Timoteo 4? Vemos Pablo instruyéndole al joven Timoteo al guardar su doctrina y su integridad. Su doctrina y su integridad. Y mis amados hermanos, no podemos sobreenfatizar la importancia de guardar nuestra doctrina y nuestra integridad. Yo creo que eso es una lección que podemos aprender a lo largo de la historia de la iglesia, en todas sus luchas y desafíos, en los defectos y errores que vemos en la iglesia y también en sus victorias y la expansión
del reino de Dios a través de las iglesias fieles, aprendemos que debemos guardar nuestra doctrina y nuestra integridad. Bueno, como introducción, en esta clase vamos a estar hablando del Constantino, un emperador que tuvo un gran impacto en la historia de la iglesia y no todo su impacto fue bueno. Vamos a hablar de algunas controversias y algunos concilios muy importantes. Como parte de la introducción, los primeros cristianos enfrentaron varias crisis de autoridad. Yo quiero que ustedes anoten 4 cosas. Primero, había la falta de los apóstoles. Los apóstoles para finales del siglo I habían fallecido y la gran mayoría de ellos como mártires. Entonces, para la iglesia después de la muerte de los apóstoles, ellos tenían que depender de lo que los apóstoles les habían dado, la palabra de Dios. Pero había otro desafío. Circulaban varios escritos bíblicos, pero el Espíritu aún no había guiado a la iglesia para que estuviera de acuerdo acerca de la uniformidad del canon de las escrituras. Obviamente ellos tenían el Antiguo Testamento, pero todavía estaba en el proceso de terminar con el canon del Nuevo Testamento y identificar por el poder del Espíritu Santo los libros inspirados que deben ser incluidos o que debían ser incluidos en la palabra de Dios, en la Biblia, en el canon de las Escrituras. Tampoco existía una tradición clara de doctrina común ni credos o confesiones que establecieran los límites de la ortodoxia. Bueno, un credo es nada más que un conjunto de doctrinas bíblicas en una forma sistemática. Un credo es simplemente escudriñando la escritura para ver lo que Dios ha revelado sobre las diferentes doctrinas que encontramos en la Biblia y poniendo esas doctrinas en un conjunto, en una forma sistemática. Eso es un credo. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos tenido diferentes credos cuando los hombres, los hermanos, los teólogos han escudriñado las escrituras para entender la doctrina que Dios nos ha revelado y ellos han puesto las doctrinas bíblicas en una forma sistemática que llamamos credos. Entonces, pero no habían credos en este momento para ayudar, guiar a la iglesia y surgieron voces divergentes dentro de la iglesia, ya que varios líderes enfatizaban creencias y prácticas distintas y algunos de ellos introdujeron en la fe creencias y prácticas nuevas y a menudo inútiles o incluso heréticas. Entonces, bueno, los apóstoles habían muerto, la iglesia todavía estaba en proceso de finalizar el canon, no habían credos todavía de mostrar la doctrina bíblica en un conjunto sistemática para ayudar a la iglesia como hubiera o como habría de ser después. Y también había incertidumbre política. Todo esto ocurrió en medio de la incertidumbre política, campañas periódicas pero brutales por parte del Imperio Romano para exterminar a la iglesia, repentinamente se dieron ante la aceptación de Constantino y el apoyo de la fe. Vamos a ver que Constantino, cuando él surgió al poder en Roma, le dio a la iglesia una paz que no había tenido antes. Pero eso causó muchos problemas también porque él mezcló la iglesia con el Estado. Y por eso habían interrogantes nuevas para la iglesia acerca de la relación terrenal y la autoridad celestial. Habían intimidaciones externas y confusiones internas que amenazaban la existencia de la iglesia durante sus primeros siglos. Entonces, ¿qué es el plan para esta clase?
El plan para esta clase. Bueno, todo esto nos lleva rápidamente a la pregunta de la autoridad. ¿Quién o qué determina la fe verdadera? Bueno, para nosotros sabemos que confiamos en la escritura como nuestra guía. Y bueno, ellos formaron, como ya he dicho, unos credos basados en las escrituras, conjuntos de doctrina bíblica para ayudar a la iglesia y guiar a la iglesia también, siempre basados en la escritura. Bueno, la palabra de Dios es nuestro guía por el poder del Espíritu Santo. Habiendo estudiado el canon, en esta clase estudiaremos los credos y los concilios de la iglesia y vamos a ver cómo la iglesia enfrentó en diferentes épocas y contextos diferentes herejías usando credos basados en las escrituras, basados en la Biblia, las escrituras y también los concilios de la iglesia donde ellos condenaron herejía y ellos siguieron fielmente con la sana doctrina de la palabra. Primero necesitamos ver el levantamiento de Constantino. El levantamiento de Constantino. Bueno, a pesar del hecho que Constantino, yo no creo que era un fiel cristiano, él tenía un gran impacto en la historia de la iglesia y necesitamos entender su influencia y lo que él hizo para entender la historia de la iglesia. En el año 312 DC, sucedió un dramático cambio político en Roma que tendría consecuencias profundas para la fe cristiana. Y sería bien subrayar esa fecha, porque esa es una fecha muy importante. Un líder romano llamado Constantino se preparaba para la batalla contra Magencio, su último rival por el trono. Constantino estaba a punto de tomar el trono de Roma como su emperador, pero él tuvo una última batalla contra Magencio y él, Constantino, decidió orar al Dios supremo por la victoria. Él no era creyente, él era pagano. Obviamente él había oído de un Dios supremo. Entonces él decidió orar al Dios supremo por la victoria. Mientras él oraba, supuestamente, según su testimonio, y honestamente yo creo que esto es fantasía y yo no creo en lo que él vio, pero supuestamente él tuvo una visión de una cruz llameante que flotaba en el cielo, decorada con las palabras conquista con eso. Más adelante, esa noche, él dijo que él tuvo un sueño en que Cristo se le apareció y le mostró la señal del Chi Rho, las primeras letras del nombre de Cristo en griego, como protección en todos los enfrentamientos con sus enemigos. De nuevo, mis amados hermanos, eso es lo que él testificó. Este es su testimonio. Yo no creo que él vio estas cosas, pero eso es lo que él dijo. Y luego él ganó la batalla contra Magencio y tomó posesión de la capital, jurando servir a su nuevo Dios, quien él creía le había hecho ganar la batalla y la corona. Ok, eso es, él dijo que él había ganado la batalla en el nombre de su nuevo Dios. Yo no creo que este sueño ni esa visión fue real. Pero él dijo que esa es la manera en que él ganó la batalla y eso es lo que él hizo como resultado de eso. Al año siguiente, Constantino emitió el Edicto de Milán. Yo quiero que ustedes subrayen esa frase también, ese edicto, porque eso fue muy importante en la historia de la iglesia. Ese Edicto de Milán hizo varias cosas. Primero, concedía a los cristianos el derecho de adorar. Los restituía a sus propiedades y iglesias. Les permitía ser compensados por otras pérdidas que habían sufrido bajo persecución. Bueno, más o menos ese edicto
dentro del Imperio Romano les dio a los cristianos una paz que ellos nunca habían tenido en 3 siglos de la iglesia. Ellos, en 300 años, ellos nunca habían tenido ese tipo de paz. Y les permitía ser compensados por otras pérdidas que habían sufrido bajo persecución. Constantino también permitió a los cristianos servir abiertamente en el gobierno romano. Gran parte de estas medidas trajeron gran alivio a la iglesia. Entonces, bueno, la iglesia que había sufrido de varias maneras ahora tenía paz bajo el gobierno de Constantino. Y ellos obviamente experimentaban un gran alivio de no ser perseguidos como antes. Pero la propia fe de Constantino no fue real. No fue real. Fue un enigma. No fue real. Él parece haberla abrazada tanto por los beneficios políticos como por una convicción genuina. Entonces, él quería un beneficio político en lugar de querer la gloria de Dios. Él no quiso seguirle a Cristo porque le vio a Cristo como un tesoro. Él vio a Cristo como su manera de ganar algo políticamente. Entonces, más o menos, él le usó a Cristo como una manera de beneficiarse políticamente. Después de todo, Roma continuaba operando bajo la suposición de que el emperador debía buscar el favor de los dioses para el beneficio de Roma. Bueno, podemos ver, mis amados hermanos, que su fe no fue real. Bueno, Constantino, a pesar del hecho que él dio ese edicto de Milán que le dio a la iglesia paz, él no tenía una fe real porque él quería mezclar el cristianismo con el imperio romano y los dioses de Roma. Constantino no comprendió completamente las doctrinas del cristianismo, mucho menos sus implicaciones. Permitió que permaneciera el culto imperial. Él continuó practicando algunos ritos paganos y teológicamente permaneció confuso, vacilando entre el arrianismo, y eso es lo que hemos discutido antes. El arrianismo fue la creencia de que Jesús no era divino. Y eso vino de un hombre que vamos a estudiar más adelante. Pero el arrianismo fue la creencia de que Jesús no era divino. Hay que recordar eso. Obviamente, esa es una herejía que vemos hasta hoy. Él vacilaba entre el arrianismo y la ortodoxia, a menudo dependiendo de qué lado parecía ser más poderoso en lugar de qué lado era verdadero. Hombre con un temperamento impetuoso, hizo que su esposa y su hijo fueran condenados a muerte por cargos de adulterio. Mis amados hermanos, 2 cosas que ustedes necesitan saber de Constantino hasta aquí. Él dio paz al cristianismo, pero también su fe no fue real. Él no era un real cristiano, un verdadero cristiano. Y eso es evidente en su adoración pagana después de convertirse supuestamente a Cristo. Bueno, su fe no fue real. Vemos después de él una sucesión de emperadores. Luego de su muerte en el año 337 DC, una sucesión de emperadores se desvió entre la ortodoxia. Y eso no es sorprendente porque es precisamente lo que Constantino hizo también. El arrianismo y el paganismo hasta que Teodosio el primero, a finales del siglo, ordenó la destrucción de todos los templos paganos y convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado de Roma. Esto es algo que necesitamos anotar, amados hermanos. Teodosio I hizo que el cristianismo fuera la religión oficial del Estado de Roma. Vamos a volver a ese punto
pero eso es algo muy importante porque en eso vemos la semilla de la misa de la Iglesia Católica, la mezcla de la religión con el Estado y de incluir todos en una zona, en algo común como una misa. Vemos el principio de eso o el comienzo de eso aquí con Constantino y Teodosio. Nunca es buena idea mezclar la iglesia con el Estado, y es lo que vamos a ver. Hablando del legado de Constantino, Constantino dejó un legado bien mixto para la iglesia. Además del alivio que concedió a los cristianos de la persecución, él dio a la fe un estatus y respeto que nunca había tenido. Entonces, bueno, los cristianos no estaban siguiendo perseguidos, dado lo que Constantino hizo. Él también usó su poder y prestigio para ayudar a resolver disputas eclesiales, tales como convocar al concilio monumental de la iglesia en Nicea en el año 325. Vamos a ver esto más adelante. Pero mira esto. En su esfuerzo por conectar el poder de Cristo en el servicio de Roma, sentó las bases para el dañino establecimiento del cesaropapismo. Cesaropapismo, ¿qué es eso? La creencia de que el gobernador secular por mandato divino se convierte a su vez en cabeza de la iglesia. Y mis amados hermanos, escúchame muy bien. Aquí es donde vemos las raíces de la iglesia católica. Ya hemos visto en algunos de los padres apologéticos la idea de purgatorio, la silla de Pedro, pero aquí vemos Constantino llevando todo esto a cabo en su propio imperio de crear la idea de un gobernador secular como cabeza de la iglesia. Y cuando él mezclaba la iglesia con el Estado, él tenía que hacer algo para incluirles a todos, incluso los que no eran regenerados verdaderamente. Y de ahí salió la idea de la misa. Todos pueden ir y tomar la comunión, no importa si son creyentes o no son creyentes, porque la iglesia y el Estado son mezclados, son uno. Y ese es un gran problema, porque la iglesia tiene su esfera y el Estado tiene su esfera y no debemos mezclarlos porque el Estado no tiene nada que ver con decir a la iglesia lo que debe hacer. Constantino incluso se consideró a sí mismo como, como el apóstol, el apóstol 13, podríamos decir de esa manera. El apóstol 13, él se consideró a sí mismo como el apóstol 13. Yo quiero que ustedes me acompañen aquí a 1 de Corintios, 1 de Corintios 15. Yo quiero mostrarles algo muy importante aquí. 1 de Corintios 15. Yo quiero defender aquí la idea de que Pablo era el último apóstol. 1 de Corintios 15, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 9. 1 de Corintios 15, 7 a 9. Mira lo que dice aquí. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Obviamente él está hablando de la resurrección de Cristo y como él se apareció a los discípulos. Y él dice, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y mira lo que dice en versículo 8. Y al último de todos, ¿al último de qué? Al último de los apóstoles.
como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mira lo que dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, mira lo que Pablo nos está diciendo aquí con claridad. Él está diciendo que él es el último apóstol. El último apóstol. Él dice que el Señor se apareció a él, el último de todos los apóstoles, como a uno nacido fuera de tiempo. Obviamente el Señor se apareció a Pablo en el camino a Damasco y Pablo se identifica como el último de los apóstoles. Mis amados hermanos, yo sé que tenemos muchos hoy día que se nombran apóstoles, pero no hay apóstoles hoy día, porque el oficio de apóstol se acabó con Pablo, porque no tenemos la necesidad de apóstoles, porque los apóstoles han cumplido su función, que fue la función de los apóstoles, de darnos el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios. Mis amados hermanos, vayan conmigo a Efesios 2 de nuevo. Efesios 2 de nuevo. Yo quiero que ustedes vean esto. Efesios 2, 20. Dice lo siguiente. Edificados, él está hablando de la familia de Dios, edificados, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis amados hermanos, no necesitamos poner un fundamento más que una vez. Uno pone el fundamento una sola vez y luego edifica la casa. Ya tenemos la piedra angular, Cristo, el fundamento del edificio, los apóstoles y profetas que nos han dado la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Y ahora estamos edificando la iglesia sobre el fundamento al predicar la palabra de Dios fielmente, al predicar la palabra. No necesitamos más apóstoles. Ese es el punto. Entonces, este fue un gran error de parte de Constantino de considerarse un apóstol. Y con el apoyo oficial del imperio, la creencia en Cristo se volvió más un medio para el avance político que un asunto de fe y arrepentimiento. Y mis amados hermanos, esto es lo que pasa cuando mezclamos el Estado con la iglesia. El cristianismo se convirtió en una norma cultural y la iglesia se confundió con el mundo. Y ese es un gran problema. Bueno, déjame darles un ejemplo de esto. Un ejemplo. Cuando el culto pagano fue prohibido, los oficiales romanos vetaron a los paganos de entrar en el ejército e incluso sentenciaron a muerte a las personas que negaban la Trinidad, los arrianos, o repetían el bautismo, los donatistas. Esos fueron algunos de los peligros de permitir que el Estado y no Dios gobernara a la iglesia. Mis amados hermanos, sabemos que no queremos que haya herejía en nuestro día. No queremos que hayan herejes en nuestro día. Pero ¿sabe lo que no hacemos con herejes? No los matamos. No los matamos. Lo que hacemos con herejes, como la iglesia, es, si son miembros de la iglesia, hacemos disciplina de la iglesia y echarles de la iglesia, y también predicamos el verdadero evangelio a ellos. Pero la iglesia no es como el Estado que tiene la pena de muerte. El Estado tiene su esfera y la iglesia tiene su esfera, y no matamos a las personas, no damos pena de muerte a las personas porque son herejes. Bueno, esa es la razón cuando mezclamos la iglesia con el Estado. Mira conmigo, mis amados hermanos, a Juan 18, 36.
Juan 18:36. Aquí vemos que hay una diferencia entre la iglesia y lo que Dios hizo a través de un país étnico o un pueblo étnico como Israel. Obviamente en Israel había pena de muerte por no adorarle a Dios como él había mandado. Ahora vemos en la iglesia las cosas son diferentes porque no avanzamos el evangelio por fuerza, sino por sufrir en la proclamación de la palabra. Mira lo que dice aquí en Juan 18:36. Juan 18:36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él dice, si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos, mis servidores estarían peleando, estarían en guerra. Pero esa no es la manera en que avanzamos el reino de Dios, dado que Cristo ha venido. Avanzamos el reino de Dios de la misma manera que Jesús ganó el reino de Dios al sufrir proclamando el mensaje de salvación de que Cristo ha venido y ha sufrido en la cruz bajo la ira de Dios por pecadores y podemos ser salvos al creer solamente en Él. Pero no avanzamos el evangelio por fuerza. Bueno, ese es el problema de mezclar el cristianismo con el Estado, la iglesia con el Estado, porque no avanzamos el evangelio por fuerza. El Estado tiene fuerza en cierta esfera, ¿sí? El Estado tiene su esfera y puede hacer cosas por fuerza. Por ejemplo, ellos pueden poner leyes en diferentes países que debemos obedecer y pueden usar fuerza para asegurar obediencia. Pero en la iglesia no hacemos eso. Predicamos el evangelio y sufrimos para avanzar el reino de Dios. Entonces, no, la iglesia y el Estado no opera, no funciona de la misma manera y no debemos mezclarlos. Porque la última cosa que queremos, mis hermanos, es que el Estado diga a la iglesia lo que debe hacer, porque el Estado no tiene nada que ver con la iglesia. Ok. Déjeme decir esto también. Esto también debería advertirnos. Así como cristianos somos supremamente bendecidos de vivir en cualquier país, puede ser los Estados Unidos o Nicaragua. Bueno, Dios nos ha bendecido. No deberíamos confundir nuestro país o nuestro gobierno con el pueblo del pacto especial de Dios. Ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, además de Constantino, existen otros 3 líderes del siglo IV DC que ameritan nuestra atención. Vamos a hablar de Ambrosio, Jerónimo y Agustín de Hipona. Ambrosio, obispo de Milán. Yo quiero que ustedes anoten 4 cosas acerca de Ambrosio, obispo de Milán. Primero, él fue contra el arrianismo. De nuevo, el arrianismo fue la creencia de que Jesús no era divino. En un momento dado, él logró aplastar con éxito el esfuerzo de la emperatriz romana Justina de llevar la adoración arriana a la iglesia. Él fue en contra del arianismo y él logró aplastar ese esfuerzo de mezclar el arrianismo con la verdadera doctrina. Él era consejero personal, segundo, del emperador Teodosio. Teodosio es el emperador que logró mezclar finalmente la iglesia con el Estado. Él era consejero personal del emperador Teodosio, y el cristianismo había llegado lejos en 3 siglos del martirio por mano de los emperadores hasta un asiento en sus mesas. Entonces, eso fue un gran cambio, porque ahora el Estado fue mezclado con la iglesia y Ambrosio
fue considerado un consejero personal del emperador, y eso nunca hubiera sido el caso antes. También él era el obispo de Milán. Él fue elegido para el obispado de Milán por el apoyo de la gente. Este primer ejemplo de congregacionalismo potente tuvo éxito en completar el derrocamiento del arrianismo en el occidente. Y eso fue muy importante. Cuando él fue elegido como obispo de Milán, él derrotó por completo el arrianismo en el occidente. Y eso fue uno de sus grandes logros. Y también él era un mentor, y probablemente este fue su mayor impacto en la historia de la iglesia. Él era un mentor a Agustino. Agustino no tiene rival en cuanto a su impacto en la historia de la iglesia. Así que probablemente la cosa más grande que Ambrosio hizo es que él era mentor a Agustino, porque Agustino tenía un gran impacto en cuanto a la sana doctrina y incluso en la reforma protestante de muchos años después. Entonces, Ambrosio, obispo de Milán, debemos recordar esas cuatro cosas. También tenemos Jerónimo. Jerónimo se conoce principalmente porque él completó lo que llamamos la Vulgata, que es la traducción de la Biblia en latín. Él era un gran erudito, el principal erudito bíblico de finales del siglo IV y inicios del siglo V. Él vivió en Antioquía. Él denunció fervientemente a los heréticos y compañeros creyentes por igual. En el año 374, Jerónimo fue a Roma para servir como secretario del Papa Dámaso. Y durante su tiempo ahí, Dámaso lo comisionó para crear una nueva traducción de los textos bíblicos al latín. De nuevo, él era un erudito. Él tenía una gran capacidad con hebreo, arameo y griego, y también latín. Como Dámaso muere, Jerónimo se muda a Belén y completa la Vulgata, y eso fue la traducción estándar usada por la Iglesia Católica Romana. Entonces, podemos ver su impacto de esa manera. Jerónimo también escribió comentarios acerca de la mayor parte de la Biblia y fue un reconocido exegeta y y maestro. Bueno, él consideraba una Roma cristianizada como la culminación de la agencia divina en la historia humana. Entonces, bueno, él tiene un impacto mixto también. Obviamente era un erudito, pero había muchos por causa de esa vulgata que no podían entender la palabra de Dios por siglos, porque la iglesia romana católica solo querían usar la versión de latín, aun cuando la gente no entendía esa versión, pero la iglesia seguía usando el latín, diciendo que eso fue la única versión que se pudo usar. Y no fue hasta Lutero que tradujo la Biblia en el idioma común de la gente, que la gente realmente pudo entender la Biblia de una manera más extensa. Entonces, bueno, eso fue el impacto de Jerónimo. Pero también tenemos Agustín de Hipona. Ahora yo quiero que ustedes vean su impacto. El más influyente y importante de los padres de la iglesia fue Agustín de Hipona, y esto ni es un debate, ¿sí? Él tenía la mayor influencia y el mayor impacto de todos los padres de la iglesia. Él era el pensador más grande que la iglesia haya conocido en cualquier época. La teología, la filosofía política, la ética han sido todas ineludiblemente moldeadas por su filosofía.
Ok, él nació en el año 354 DC en un pequeño pueblo en lo que hoy es Algeria. Entonces, él nació en lo que hoy es Algeria. Él pasó los años de su juventud adulta viviendo una vida pecaminosa y inmoral. Él fue un esclavo completo de la lujuria. Un esclavo completo de la lujuria. Él era un hombre adúltero, inmoral, pecaminoso, incluso al punto de engendrar un hijo ilegítimo de su concubina. Mira, luego él fue convertido y tenemos el testimonio de su madre que oraba y oraba y oraba por él para que el Señor le convirtiera. Yo quiero que ustedes anoten un pasaje aquí al lado de las notas y es 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. Perdón, 14. 2 de Timoteo 3:14. Mira lo que Pablo dijo a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Obviamente, Pablo hace referencia aquí a la madre y la abuela de Timoteo que le enseñaron la palabra de Dios. Y podemos ver la influencia de una madre que ama a Cristo, la influencia que una madre puede tener en la vida de su hijo. Vemos en la vida de Timoteo un ejemplo de esto y vemos en la vida de Agustín de Hipona un ejemplo de esto. Su madre oraba por él de una manera consistente y ferviente. Y por fin Dios contestó sus oraciones convirtiéndole a Agustín al ser cristiano. Eventualmente, años de preguntas filosóficas y búsqueda espiritual lo llevaron a la convicción abrumadora de su propio pecado. Esto finalizó con una dramática conversión que él describió en Confesiones. Y mis amados hermanos, si ustedes no han leído las Confesiones de Agustín, déjame recomendarlas a ustedes. Es un libro devocional de sus oraciones a Dios. Todo el libro es él orando a Dios y dando confesiones de lo que Dios, de quien Él es revelado en las Escrituras. Es una gran devocional que Dios ha usado de gran manera a lo largo de la historia de la iglesia. Pero mira, aquí es una cita del libro de las Confesiones de Agustín. Él dice, luego por medio de estas profundas reflexiones se conmovió hasta lo más oculto y escondido que había en el fondo de mi corazón, y junta y condensada toda mi miseria se elevó cual densa nube y se presentó a los ojos de mi alma. Se formó en mi interior una tempestad muy grande que venía cargada de una copiosa lluvia de lágrimas. Entonces, no sé con qué palabras, que si bien eran diferentes de estas, el sentido y concepto era lo mismo que si dijera, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habéis de mostraros enojado? ¿No os acordéis ya jamás de mis maldades antiguas? Estaba yo diciendo, estoy llorando con amarguísima contrición de mi corazón, cuando he aquí que de la casa inmediata oigo una voz como de un niño o niña que contaba y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. Yo pues a toda prisa volví al lugar donde estaba sentado, porque ahí había dejado el libro del apóstol cuando me levanté de aquel sitio. Agarré el libro, le abrí y leí para mí aquel capítulo que primero se presentó a mis ojos, y eran estas palabras: no en banquetes ni embriagueces, no en vicios y deshonestidades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo. Esa es una cita del apóstol Pablo en Romanos
no quise leer más adelante, ni tampoco era menester, porque luego que acabé de leer esta sentencia, como se me hubiera infundido en el corazón un rayo de luz clarísima, se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas. Y esa es la manera en que Agustín fue salvado por Cristo, leyendo el libro a los romanos, y a través del libro de a los romanos, Dios brilló la luz de Cristo en su corazón. Revisando su rebelión y luchas por describir no solo el significado en la vida, sino el significado de la vida, Agustín llegó a entender, mira, y esta es una de sus citas más famosas. Él dice, nuestros corazones no tienen descanso y no descansan hasta que encuentran su descanso en Él. Él dice, la única manera y el único lugar de descanso para nuestras almas es Cristo Jesús. Él era un apologista. Él estudió bajo la tutela de Ambrosio, como hemos dicho, de quien aprendió la verdad filosófica de la fe. Luego de asumir los deberes pastorales como obispo de Hipona en África del Norte, Agustín se sumergió en las contiendas teológicas y filosóficas de la época. Bueno, él era usado por Dios como un gran apologista defendiendo la fe verdadera de las Escrituras. También él era pastor. Como pastor, él vio las consecuencias de las falsas enseñanzas y errores en las vidas diarias de aquellos bajo su cuidado. Por ejemplo, en un equivocado esfuerzo por crear una iglesia en la tierra completamente pura, un llamado los donatistas enseñaban que cualquier ordenación de un ministro o cualquier administración del bautismo o de la cena del Señor que no era realizada por un obispo indisputablemente puro y genuino era inválida. Bueno, mis amados hermanos, sabemos algo. Los que han sido salvados por Cristo, en los ojos de Dios somos perfectos porque hemos sido unidos a Cristo y Él nos ha imputado su perfecta justicia. Pero sabemos que en esta vida todavía pecamos. No vamos a ser glorificados hasta que estemos con Él en su presencia. Así que prácticamente no somos completamente puros o genuinos en esta vida. Pero eso no significa que la cena del Señor que practicamos o el bautismo que hacemos son inválidos porque no somos completamente puros en la práctica, a pesar del hecho que esa es nuestra identidad en Cristo. En contra del donatismo, Agustín enseñó que era el Señor Dios quien creó y controla la ordenación y las ordenanzas, y que eran válidos de haberse realizado de acuerdo a lo prescrito por Dios en su nombre y por creyentes genuinos. Bueno, él dice, si la persona, si el pastor que hace la cena del Señor o que hace el bautismo, bueno, si él hace de acuerdo con la palabra de Dios, es genuino, a pesar del hecho que él no ha sido glorificado todavía y él todavía es pecador en esta vida. Bueno, si se hace según el patrón que Dios nos ha dado en su palabra, es algo genuino. Bueno, los donatistas habían confundido muchas personas, pero también la disputa más famosa fue en contra del pelagianismo. Pelagianismo. El monje británico Pelagio negaba el pecado original y enseñaba que los humanos nacen básicamente buenos y que si se esfuerzan lo suficiente pueden alcanzar la perfección. Además, enseñaba que dado que no somos pecadores verdaderos, no necesitamos un Salvador verdadero y que Cristo no murió como el perfecto sustituto en nuestro lugar, sino que simplemente estableció un buen ejemplo moral que deberíamos seguir. Bueno, mis amados hermanos, sabemos que los hombres sí están concebidos en pecado. Sabemos que eso es lo que David dice. Eso significa que heredamos una naturaleza pecaminosa de la cabeza federal de la humanidad, Adán.
Y así que nacemos pecadores y también necesitamos lo que solo Cristo, el segundo Adán, puede darnos, la salvación, porque Él murió como si el perfecto sustituto en nuestro lugar. Cristo no es simplemente un buen ejemplo moral que debemos seguir. Él es, sí, nuestro sustituto y Él es el único camino para la vida. Y en respuesta a la herejía pelagiana, Agustín primero se apoyó en las escrituras y segundo en su propia experiencia como miserable pecador en rebelión contra Dios, hecho salvo solo por gracia. Él afirmó que los seres humanos no solo nacen siendo pecaminosos como hijos o hijas de Adán, sino que escogemos invariablemente pecar y por medio de nuestros esfuerzos no podemos hacer nada para salvarnos. Mis amados hermanos, por favor, vayan conmigo al libro de el Evangelio de Juan. Yo quiero mostrarles algo. El libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Yo quiero que ustedes vean algo aquí que es muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, vemos algo muy importante y Jesús nos enseña que los que pecan son esclavos al pecado. Bueno, hay muchos hasta hoy día que quieren negar este hecho. Pero mira lo que Jesús dijo a los judíos. Juan 8, 31 y adelante. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad, os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso es lo que este hombre que se llama Pelagio quiso negar. Él quiso negar que somos esclavos al pecado, que nacemos pecadores y no podemos escapar de nuestro propio pecado. Él quería negar todo eso, pero Jesús nos dice esto claramente. El que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Somos esclavos al pecado y solo Cristo puede liberarnos, darnos libertad. Y mira, obviamente esto no es algo que podemos hacer por nosotros mismos, porque mira Juan 6, mira el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44. Y mira lo que dice aquí. Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el día final. Mis amados hermanos, somos esclavos al pecado y ni podemos acercarnos a Dios si Él no nos atrae. Él tiene que hacer algo en nosotros para traernos, para que podamos venir y recibir la salvación. Y bueno, esa es la razón por la que yo creo que el Señor tiene que darnos gracia para responder al llamado del Evangelio. Yo soy un esclavo al pecado. Yo no puedo responder de mis propios, esfuerzos. Yo no tengo la capacidad de responder a su llamado porque yo soy esclavo al pecado. Él tiene que darme gracia. Él tiene que regenerarme para que yo pueda responder en fe. Y eso es lo que Agustín creyó también. Antes bien, solo por medio de la misericordiosa iniciativa de Dios en darnos el don de la fe en Cristo, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo para nuestra salvación. Eso es lo que Agustín creyó. Dios tiene que
regenerarnos, Él tiene que darnos la fe, Él tiene que darnos, concedernos el arrepentimiento para que podamos arrepentirnos y confiar en Cristo para nuestra salvación. Y mis amados hermanos, yo creo que eso es lo que la Biblia claramente enseña también. La fe y el arrepentimiento son dones que Dios tiene que concedernos para que podamos arrepentirnos y para que podamos creer, porque somos esclavos al pecado. Bueno, para terminar con Agustín, la mayor obra de arte de Agustín es la ciudad de Dios. Y deben subrayar esa parte, la ciudad de Dios. Ese es uno de sus escritos más famosos, escribiendo en las secuelas inmediatas de la invasión de Roma por las hordas barbáricas. En 410 DC, respondió a las críticas paganas que culpaban al cristianismo de la caída de Roma y a cristianos como Jerónimo, cuya fe había sido sacudida por el fallecimiento de su amada ciudad. Roma se cayó, y eso sacudió la fe de muchos como Jerónimo. Y Agustín quería responder a ese acontecimiento, y él dejó en claro que los cristianos moran en dos ciudades: la ciudad del hombre, que es nuestra residencia temporal en la tierra, que se basa en el amor del yo, y la ciudad de Dios, que es nuestro hogar eterno, que se basa en el amor de Dios. Mis amados hermanos, es lo mismo para nosotros hoy. Sí, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Ustedes son ciudadanos de Nicaragua. Tenemos otros que están involucrados en la misión Catalyst, que son ciudadanos de sus países. Pero si pertenecemos a Cristo, tenemos otra ciudadanía. Somos ciudadanos de otro país. Mira conmigo a Filipenses 3. Filipenses 3. Yo quiero que ustedes citen algunos versículos. Filipenses 3, 20 a 21. Mira lo que dice aquí. Filipenses 3, 20 a 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Mira también conmigo Hebreos 13. Hebreos 13, 14. Mira lo que dice. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Estamos buscando la ciudad permanente, el reino de Dios, que Él va a manifestar, y oramos que sea pronto. Mira de nuevo a Juan 14, 2. Juan 14, 2. Juan 14, versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Mis amados hermanos, sabemos que esta es una manera de mostrar que cuando Él fue a la cruz, Él estaba preparando el camino para nosotros estar con el Padre en el reino celestial. Tenemos una ciudad que estamos esperando, tenemos una ciudadanía ahí, y debemos recordar esto, porque hay muchas cosas que pueden pasar en nuestros países físicos. Puede pasar muchas cosas en los Estados Unidos, puede pasar muchas cosas en Nicaragua, en cualquier otro país de Latinoamérica, para sacudir la estabilidad de nuestro país físico, pero nada puede sacudir la estabilidad de nuestro hogar eterno. Tenemos un reino inquebrantable que no puede ser sacudido. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que Agustín quería mostrar en esta obra, La ciudad de Dios. Que sí pertenecemos aquí en el mundo, a nuestros países físicos, pero más allá de eso, mucho más allá de eso, pertenecemos al reino de Dios. En esta vida habitamos ambas ciudades y debemos ser buenos ciudadanos de ambas.
pero nunca debemos confundirlas, cosa que habían hecho algunos cristianos que identificaban a Roma como la ciudad perfecta. Después de todo, el reino de Dios no está sujeto a ningún reino terrenal. Ok, mis amados hermanos, muchas gracias. Vamos a continuar. Habiendo hablado de algunos padres importantes que tenían gran influencia, como Ambrosio, Jerónimo y luego el más influyente Agustín de Hipona. Ahora vamos a hablar de 4 concilios que ustedes necesitan saber. 4 concilios que ustedes necesitan saber. Una forma en que la iglesia afirmó su fe desde sus inicios fue a través de los credos. Como hemos dicho, un credo es nada más que un conjunto de doctrinas bíblicas dado en una forma sistemática. Y ellos hicieron estos credos para guiar la iglesia y para condenar herejía. Bueno, el más antiguo y eminente es el credo de los apóstoles. Quizás ustedes han oído de ese credo, una versión de la cual encontramos ya en el año 110 DC de la pluma de Ignacio de Antioquía. Hemos hablado de él. Sin embargo, luego, de nuevo, surgieron otros desafíos. Como hemos dicho, la manera en que Satanás siempre quiere atacar la iglesia es a través de la herejía. Entonces, habían otros desafíos. La iglesia celebró 4 concilios durante los siglos 4 y 5 para resolver algunos asuntos teológicos principales. Y ustedes pueden subrayar estos 4 asuntos. Primero, ¿es Cristo divino? Había una herejía que surgió sobre su divinidad de nuevo. Segundo, ¿es Cristo humano? Había cuestiones o preguntas sobre su humanidad. Tercero, si es ambas cosas, ¿cómo se combinan dichos elementos? Y cuarto, ¿qué lenguaje o términos usamos para describirlo? Primero, yo quiero que ustedes vean el concilio de Nicea, un concilio muy importante que fue convocado por Constantino, el emperador que ya hemos estudiado. El concilio de Nicea fue en el año 325 DC y abordó la primera pregunta: ¿es Cristo divino? Bueno, esta controversia fue causada por Arrio, la fuente del arrianismo, porque él quería mantener la supremacía absoluta de Dios el Padre y por eso planteó que Jesús había sido creado, que él no existía eternamente y que por tanto no podía ser divino como el Padre. Y ese es, en un resumen, lo que es el arrianismo. Son las creencias de arrianismo del hombre arrio. Bueno, él tenía un oponente que se llama Atanasio. Y Atanasio es un hombre que debemos recordar. Él se opusieron fervientemente a esta falsa enseñanza y defendieron la Trinidad y la encarnación de un grave error. Bueno, en el año 321 DC había un sínodo llamado en Alejandría, en que Arrio fue destituido y condenado, pero esto solo empeoró el problema en lugar de terminarlo. Arrio logró de su lado ganar a varios de los miembros principales de la iglesia y la situación empeoró constantemente. Por fin, Constantino se dio cuenta de la enormidad del problema y él convocó un concilio en un lugar que se llama Nicea en 325 para decidir el asunto. El problema con Constantino es que él simpatizaba con el arrianismo y solo quería preservar la unidad cultural y política sobre la ortodoxia teológica. Esa es otra razón por la que yo creo que la fe de Constantino no fue real.
Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes anoten un versículo aquí. Es Pablo a los en Gálatas. Y él dijo esto en Gálatas 4:16, me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Bueno, Pablo estuvo dispuesto de ser considerado un enemigo al mantener la verdad. Constantino no fue así. Él solo quería la unidad cultural y política, pero no quería decir la verdad. Y por eso yo creo que él era un hereje y su fe no fue real. Alejandro y Atanasio defendieron a Dios en este concilio en Nicea, el Dios el Hijo, por ser de la misma, y deben subrayar esta palabra, sustancia que Dios el Padre. La misma sustancia que Dios el Padre. Y lograron persuadir a casi todo el concilio junto con el emperador. Entonces ellos convencieron a Constantino de la verdad cuando él simpatizaba con el arrianismo en el principio. Arrio mismo fue depuesto y excomulgado y el concilio adoptó un credo que se presenta hoy como una declaración ortodoxa de la creencia cristiana. Y Atanasio fundamentó su defensa de la ortodoxia en tres áreas. Tres áreas. Yo quiero que ustedes anoten estas tres áreas. Primero, la verdad de la escritura. Muchos pasajes de los cuales enseñaban la completa divinidad de Cristo. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes simplemente anoten dos versículos. Hay muchos pasajes que pudiéramos citar, pero Juan 8:58 y Juan 10:33. Mira lo que Juan 10:33 nos dice, porque hay muchos incluso hoy día que afirman que ellos dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Bueno, eso claramente no es cierto. Él dijo en Juan 8:58, antes de que Abraham fuera, yo soy es el nombre del pacto de Dios en el Antiguo Testamento. Él usó eso afirmando su propia divinidad. Y también mira aquí lo que los judíos le dijeron a Jesús, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos sabían precisamente lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces la escritura afirma la divinidad de Jesús. Segundo, la lógica de la salvación. Si Cristo pudo pagar un precio eterno, él tiene que ser un ser eterno. Y esa es la razón por la que 1 de Timoteo 2 dice lo siguiente, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Bueno, solo Dios puede pagar un precio eterno para ser el mediador entre Dios y los hombres. Y tercero, la experiencia y apoyo de muchos cristianos comunes. Escucha, mis amados hermanos, esto es importante. Creyentes ordinarios habían sido bautizados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y habían orado a Cristo durante años. Muchos de ellos apoyaron a Atanasio porque estas nuevas enseñanzas de Arrio les parecieron confusas y erradas. Aquí nuevamente vemos un ejemplo del congregacionalismo, ya que los laicos se resistieron a la herejía patrocinada por sus líderes. Mis amados hermanos, hemos hablado de esto. Los pastores deben resistir la falsa doctrina. Pero ¿sabes quién más tiene la responsabilidad de resistir la herejía, la falsa doctrina? La iglesia, la misma iglesia. Nuestras iglesias locales deben ser capaces de resistir la falsa doctrina. Y esa es la razón por la que en Gálatas Pablo está hablando con toda la iglesia cuando él les reprende. Él dice, ¿cómo es que ustedes han permitido que estos falsos maestros entraran? Bueno, la iglesia tiene también la responsabilidad de resistir la falsa doctrina. Y esa es la razón por la que debemos entrenar a nuestras iglesias.
de diferenciar entre la falsa doctrina y la verdad. Elogiando a Atanasio, C.S. Lewis hizo una observación mordaz. Él dijo sobre Atanasio, él defendió la doctrina de la Trinidad completa y inmaculada cuando parecía que todo el mundo civilizado pasaba del cristianismo a la religión de Arrio, a una de esas religiones sintéticas, sensibles, que entonces como ahora incluyen entre sus devotos a muchos clérigos altamente cultos. Bueno, él defendió la fe. Y como destacó un erudito cristiano, el llamado de Arrio a lo que él considera la lógica del monoteísmo ilustra una tendencia recurrente a lo largo de la historia cristiana de someter los hechos de la revelación divina a las concepciones actuales de lo razonable. Mis amados hermanos, no basamos nuestra fe en la sabiduría humana o lo que parece razonable a las mentes humanas. Basamos nuestra fe en la revelación de Dios. Y debemos recordar siempre que nuestra fe está cimentada finalmente en la revelación de Dios en la persona de Cristo y en la palabra de la Biblia, no en lo que nos pueda parecer razonable en un momento dado. Casi toda creencia cristiana ha sido denunciada como irrazonable en diferentes momentos y lugares de la historia, ya sea la divinidad de Cristo, la Trinidad, la inspiración de la Biblia, la divina creación del mundo, la igualdad de todos los seres humanos, o los que hoy en día son temas bastante impopulares y irrazonables, incluida la existencia del infierno, la exclusividad de Cristo para la salvación, la omnisciencia y soberanía de Dios y la moralidad sexual bíblica. Bueno, todas estas cosas no parecen razonables a la cultura, pero no basamos lo que creemos en la cultura, sino en la palabra de Dios. Entonces, el concilio de Nicea defendió la divinidad de Jesús contra arrianismo. Luego tenemos el concilio de Constantinopla. Constantinopla. Obviamente ustedes pueden ver que esta ciudad tomó el nombre de Constantino y después de la muerte del Constantino, el consenso de Nicea comenzó a desmoronarse. Bueno, Nicea afirmó, el concilio ahí afirmó, basándose en las escrituras, la divinidad de Cristo, pero ahora había otro grupo de teólogos que dudaron de la humanidad de Cristo. Ellos negaban que Cristo tuviera alma humana y plantearon así la segunda gran pregunta de la humanidad de Cristo. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan que esto no es nuevo. Si me pueden acompañar a 1 de Juan 4, ustedes van a ver que aún en los días del apóstol Juan vemos la misma herejía. 1 de Juan 4, 1 y adelante. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo. Bueno, habían algunos falsos maestros aquí en el día de Juan, en esta iglesia, a que él escribía, que estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne, que su cuerpo no fue real. Entonces Juan está escribiendo contra esa herejía y tenemos el mismo problema aquí en el cuarto siglo. Mientras tanto, un grupo conocido como los neumatomaquianos, eso es difícil pronunciar, pero ellos fueron luchadores contra el Espíritu Santo. Ellos negaron la absoluta divinidad del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos grupos. Un grupo está negando la humanidad de Cristo, otro grupo está negando la divinidad del Espíritu Santo. Yo quiero mostrarles, mis amados hermanos,
que la Biblia habla claramente sobre la divinidad del Espíritu Santo. Si quieren ir conmigo a Hechos 5, Hechos 5, Hechos 5. La palabra nos dice aquí sobre Ananías y Zafira, cuando ellos mintieron. En versículo 3, Pedro dijo, Hechos 5:3, Ananías, porque ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo. Entonces ellos mintieron al Espíritu Santo. Luego en el versículo 2, él hablando, él dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mintiendo al Espíritu Santo es mentir al Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en el concilio, en 318 DC, perdón, eso debe ser en 381 DC, el concilio de Constantinopla rechazó ambas herejías y afirmó la divinidad total de todas las tres personas de la Trinidad, así como también la completa humanidad de Cristo. Y mira lo que un comentarista, Mark Knoll, un historiador, eso es lo que él dijo sobre este concilio. El punto de inflexión en la historia cristiana representada por el credo de Nicea fue la elección crítica de la iglesia por la sabiduría de Dios en lugar de la sabiduría humana. Ellos dijeron que Dios sea veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. La sabiduría humana, como leemos en 1 Corintios, realmente no es sabiduría en absoluto, sino simplemente locura para Dios. Basamos lo que creemos en la palabra, no en lo que parece razonable. Y por fin, eso fue la muerte del arrianismo. Bueno, aunque había sido formalmente rechazado en el concilio de Nicea, el arrianismo no había sido completamente expulsado de la iglesia. Atanasio, por ejemplo, el que defendió la sana doctrina de Cristo contra el arrianismo, se encontró exiliado no menos de 5 veces después de Nicea, ya que la oficina imperial cambiaba de cristiana a no cristiana. Muchos teólogos arrianos fueron reelegidos a sus puestos. Algunos de ellos se convirtieron en los principales consejeros de Constantino. De nuevo, qué lamentable, qué lamentable. Constantino recibió consejo de arrianos incluso después de el concilio en Nicea. Entonces, increíble. De cierta forma, la disputa arriana también abordó la relación de la iglesia y el Estado. Los emperadores arrianos y sus seguidores usualmente favorecían el control directo del gobierno sobre la iglesia. Así como Dios gobierna sobre el Hijo, ellos razonaron, así también el imperio debería gobernar sobre la iglesia. Los cristianos ortodoxos tendieron a rechazar este modelo como rechazaron el arrianismo. La iglesia necesitaba tener cierta autonomía, particularmente en asuntos espirituales. Y mis amados hermanos, de nuevo, este es el punto. El Estado no tiene nada que ver con los asuntos espirituales de la iglesia y al mezclarlos vamos a tener problemas. Tenemos que reconocer bíblicamente que es el rol del Estado, que es el rol de la iglesia. Podemos respetar el Estado, pero el Estado no debe dirigir ni guiar a la iglesia en los asuntos espirituales. Después tenemos el concilio de Éfeso, el concilio de Éfeso. Y aquí estamos hablando de Jesús con dos naturalezas. Habiendo mostrado que Jesús es 100% divino en el concilio de Nicea, y luego mostrando en el concilio de Constantinopla que Jesús es 100% humano, mostrando eso de las escrituras, había otro problema, porque una vez establecidas la completa divinidad y la completa humanidad de Jesús, muchos creyeron que la paz duradera finalmente podría llegar a la iglesia, y esto demostró ser una esperanza vacía. Si Jesús era Dios y hombre a la vez, surgió nuestra tercera pregunta:
cómo se relacionan estos dos elementos entre sí. Y dos escuelas de pensamiento surgieron en el Oriente, centradas en dos ciudades diferentes. El primer grupo, establecido en Antioquía, enfatizaba la naturaleza humana de Jesús y sostenía que sus dos naturalezas eran distintas y estaban libremente conectadas dentro de la persona de Cristo. Otro grupo en Alejandría. Entonces tenemos Antioquía y Alejandría. Hacía hincapié en la divinidad de Jesús a tal punto que reducía su naturaleza humana. Mis amados hermanos, tenemos que afirmar, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y sus dos naturalezas no reducen la otra. 100% Dios, 100% hombre a la misma vez. Bueno, este fue el punto del concilio. Había este hombre que se llama Nestorio. Nestorio se convirtió en obispo de Constantinopla, donde el segundo concilio ocurrió. Él fue criado bajo la enseñanza de Antioquía y él alegó además que ninguna de las dos naturalezas de Cristo compartía propiedades de la otra. Él no podía creer que lo divino había nacido o había sido crucificado. Él criticaba la idea de que el Dios eterno solo podía tener 3 días de vida, y llegando a decir en cierto momento, Dios no es un bebé. Cirilo, obispo de Alejandría, acusó a Nestorio de hereje. Cirilo quería mantener una estricta unidad de la naturaleza de Cristo en lugar de crear una dualidad como la que Nestorio tenía. Él escribió que si Nestorio estuviera en lo correcto y las dos naturalezas de Cristo estuviesen estrictamente separadas, entonces era sola la naturaleza humana la que había sufrido y muerto, y que la simple humanidad nunca podría lograr la redención. Bueno, entonces ellos tenían este concilio. Y en el concilio realmente ellos no resolvieron esto con un credo. Ellos no resolvieron el asunto porque Nestorio llegó primero con sus partidarios y él condenó a Cirilo, y Cirilo llegó después y él tuvo otro concilio por sí mismo y él condenó a Nestorio con sus partidarios. Y bueno, desterró a Nestorio al exilio en un monasterio y buscó que el concilio de Éfeso afirmara el intercambio dinámico de los dos elementos en la persona de Cristo. Pero ese concilio realmente para las personas de esa época no resolvió esta cuestión. Entonces ellos tenían otro concilio de Calcedonia en 451 DC. La resolución desordenada en Éfeso en realidad no fue una resolución en absoluto. Aunque Éfeso afirmó las dos naturalezas de Cristo, aún prevalecía la difícil pregunta de cómo describir la relación de ambas naturalezas. Solo unos pocos años después, la controversia surgió nuevamente, y esto no es sorprendente. Bueno, siempre hay personas que quieren militar o quieren estar en contra de la sana doctrina. En el año 446 DC, un monje en Constantinopla llamado Eutiquio comenzó a argumentar que antes de la encarnación, Cristo tenía dos naturalezas. Estas dos uniones estaban completamente combinadas. La naturaleza humana se disolvía en lo divino, al igual que una gota de vino se disuelve en el mar. Por tanto, la naturaleza de Jesús no era perfectamente divina ni perfectamente humana. Entonces, él negó que Jesús era 100% Dios, 100% hombre a la misma vez. En el concilio, el emperador Teodosio aprendió de esta última controversia en la Oriente y convocó un concilio en 449 para resolver el debate. Bueno, Dioscoro, que era el obispo de Alejandría, él no aceptó la doctrina ortodoxa de las naturalezas de Cristo,
de Cristo con una naturaleza 100% Dios y 100% hombre. Bueno, ni siquiera escucharon la carta enviada por Leo, obispo de Roma en Occidente, defendiendo la idea ortodoxa de las dos naturalezas de Cristo. Este hombre Dioscoro ni siquiera quiso oír, ni siquiera quiso hacerle caso a la carta que Leo había enviado. En cambio, el corrupto Dioscoro declaró que el punto de vista ortodoxo era herético y desterró a todo el que lo mantuviera de liderazgo en la iglesia. Un enfurecido obispo Leo de la iglesia en Roma, que había escrito esta carta sobre la doctrina bíblica sobre las naturalezas de Cristo, rechazó este consejo como un sínodo de ladrones, y el caos, la división y la herejía amenazaron seriamente a la iglesia. Entonces, ¿cómo solucionaron el debate? Mira lo que sucedió, mis amados hermanos. Esto es bien interesante, la providencia de Dios. Bueno, lo que sucedió es que al año siguiente, el caballo que el emperador Teodosio cargaba tropezó, el emperador cayó y se rompió el cuello. Entonces, Roma necesitaba otro emperador. El nuevo emperador que sucedió a Teodosio afirmó la perspectiva ortodoxa de Cristo y inmediatamente convocó un nuevo concilio en Calcedonia en 451, en el río de Constantinopla en ese año, y esta vez la posición de Leo fue aceptada. La posición, la idea, la postura ortodoxa de las dos naturalezas de Cristo que la Biblia claramente enseña. Y mis hermanos, yo quiero que ustedes escriban algo aquí que se llama la unión hipostática. La unión hipostática, porque ese es el término teológico para describir la unión de las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina 100%, su naturaleza humana 100%. La unión hipostática es el término teológico para describir la unión de estas dos naturalezas, que podemos afirmar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre a la vez. Y sabemos que este es misterioso también. No podemos entender esto a fondo. Pero describió sus ideas en el tomo de Leo, que declaraba a Cristo como una sola persona, perfecto en deidad y perfecto en hombría, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en dos naturalezas, inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente y inseparablemente. Además, Leo conectó esta doctrina con la obra salvífica de Cristo. Cristo vino para que la muerte pueda ser conquistada y para que el diablo, que una vez ejerció la soberanía de la muerte, pueda ser destruido por su poder, ya que no podríamos vencer al autor del pecado y de la muerte a menos que aquel a quien el pecado no pudo manchar, ni la muerte pudo detener, tome nuestra naturaleza y la haga suya. En un momento, mis amados hermanos, vamos a ver una lección sobre la unión hipostática dada por el pastor Miguel Núñez en la República Dominicana. Yo quiero que ustedes vean una lección sobre esta idea teológica basada claramente en las Escrituras. Pero antes, déjenme decir eso al concluir. El misterio de la encarnación es algo que debemos afirmar. Calcedonia afirmó una cristología ortodoxa, pero fue casi igual de importante por lo que no dijo. Calcedonia derribó las barreras que guardaban la doctrina ortodoxa de Cristo como una persona que es completamente Dios y completamente hombre, pero resistió la tentación de definir con precisión lo que no se puede definir con precisión. Mis amados hermanos, no podemos entender este misterio de la encarnación, como Dios se encarnó en persona y sus dos naturalezas a fondo. Podemos afirmar lo que la Biblia claramente enseña, que Él es
100% hombre y 100% Dios. Pero no podemos entender esa doctrina al fondo. El apóstol Pablo varias veces describe el Evangelio como un misterio y en su núcleo está el misterio de cómo Dios se hizo hombre. Una de las razones por las que muchas de estas primeras figuras de la iglesia se equivocaron fue que intentaron ir más allá de lo que la escritura ha revelado en cómo podemos describir a Cristo. El Señor usó el concilio en Calcedonia para rechazar estos diversos errores, para afirmar una perspectiva bíblica de Cristo y para establecer barreras que nos impidan especular más allá de esa visión bíblica. Entonces tenemos estos concilios que afirmaban la doctrina bíblica en Nicea que Jesús es Dios, en Constantinopla que Él es 100% hombre, en Éfeso que Él tiene dos naturalezas y aquí en Calcedonia que las naturalezas están en una unión hipostática. En una sola persona hay dos naturalezas, 100% divina, 100% humana. En nuestra segunda clase, como vimos cómo la iglesia sobrevivió a la persecución y preguntamos si podría sobrevivir a la aceptación. La aceptación trajo una nueva serie de desafíos, pero también trajo nuevas oportunidades. Así como la fe continuó creciendo, la iglesia también clarificó lo que creía y lo que no creía. Estas no fueron simples disputas teológicas misteriosas, ya que en muchos de estos casos las interrogantes acerca de la naturaleza de Cristo incidían directamente en asuntos de la Trinidad y la salvación, asuntos principales de la fe. Nuevamente aquí vemos al Señor preservando fielmente a su iglesia en medio de toda clase de desafíos y de toda clase de errores. Además, también vemos la suprema importancia de la Biblia, la suprema autoridad que gobierna a la iglesia y nuestras vidas, la palabra de Dios para su pueblo, entonces y ahora. Bueno,